Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2300 días terminarían en la primavera de 1844, mientras que la profecía señala el otoño de ese año. La equivocación en este punto fue causa de chasco y perplejidad para los que habían fijado para la primavera de dicho año el tiempo de la venida del Señor, pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza del argumento que demuestra que los 2300 días terminaron en el año 1844 y que el gran acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse entonces. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Miller había dedicado 2 años al estudio de la Biblia cuando, en 1818, llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo. Miller dice: «No necesito hablar del gozo que llenó mi corazón ante tan embelesadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. Ahora la Biblia era para mí un libro nuevo. Todo lo que para mí había sido sombrío, místico u oscuro en sus enseñanzas había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus páginas sagradas. Todas las contradicciones e inconsistencias que había encontrado antes en la palabra desaparecieron, y si bien quedaban muchas partes que no comprendía del todo, era tanta la luz que emanaba de las escrituras para iluminar mi anterior mente oscurecida, que al estudiarlas sentía un deleite que nunca antes me hubiera figurado que podría sacar de sus enseñanzas. Con solemne convicción de que las escrituras precedían al cumplimiento de tan importantes eventos en tan corto espacio de tiempo, surgió con fuerza en mi interior la cuestión de saber cuál era mi deber para con el mundo en vista de la evidencia que había conmovido mi propia mente. No pudo menos que sentir que era su deber impartir a otros la luz que había recibido. Esperaba encontrar oposición de parte de los impíos, pero estaba seguro de que todos los cristianos se gozarían en la esperanza de ir al encuentro del Salvador, a quien profesaban amar. Su único temor era que muchos recibiesen la doctrina sin examinar lo suficiente las escrituras para saber la verdad. De aquí que vacilara en presentarla, por temor de estar errado y de hacer descarriar a otros. Esto lo indujo a revisar las evidencias que apoyaban las conclusiones a que había arribado. Los 5 años que dedicó a este estudio lo dejaron enteramente convencido de lo correcto de su posición. El deber de hacer conocer a otros lo que él creía estar tan claramente enseñado en las Escrituras se le impuso entonces con nueva fuerza. Explicó: «Cuando estaba ocupado en mi trabajo, sonaba continuamente en mis oídos el mandato: anda y haz saber al mundo el peligro que corre». Recordaba constantemente este texto: «Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida». Sentía que si los impíos podían ser amonestados eficazmente, multitudes de ellos se arrepentirían, y que si no eran amonestados, su sangre podía ser demandada de mi mano. Empezó a presentar sus ideas en privado siempre que se le ofrecía la oportunidad, rogando que algún ministro sintiese la fuerza de ellas y se dedicase a proclamarlas, pero no podía librarse de la convicción de que tenía un deber personal. De continuo se presentaba a su mente las palabras: «Anda y anúncialo al mundo, su sangre demandaré de tu mano». Esperó 9 años y la carga continuaba pesando sobre su alma, hasta que en 1831 expuso por primera vez en público las razones de su fe. Guillermo Miller fue llamado a dejar su arado y revelar a la gente los misterios del reino de Dios. Con temblor dio principio a su obra de conducir a sus creyentes a través de los periodos proféticos hasta el segundo advenimiento de Cristo. Con cada esfuerzo cobraba más energía y valor al ver el marcado interés que despertaban sus palabras. Ya tenía 50 años, pero desde el principio sus labores fueron notablemente bendecidas para la salvación de las almas. Su primera conferencia fue seguida de un despertar religioso durante el cual 13 familias enteras, menos 2 personas, fueron convertidas. Se lo instó inmediatamente a hablar en otros lugares, y casi en todas partes su trabajo resultaba en un reavivamiento de la obra del Señor. Los pecadores se convertían, los cristianos se consagraban a Dios, y los deístas e incrédulos eran inducidos a reconocer la verdad de la Biblia y la religión cristiana. Su predicación estaba pensada para despertar interés en los grandes asuntos de la religión y contrarrestaban la mundanalidad y sensualidad crecientes de la época. En casi todas las ciudades se convertían los oyentes por veintenas y hasta por centenares.
En muchos lugares se abrían de par en par las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones. Muchos que no aceptaban su modo de ver en cuanto a la fecha exacta del segundo advenimiento estaban convencidos de la certeza y proximidad de la venida de Cristo y de que necesitaban prepararse para ella. Los taberneros abandonaban su negocio y convertían sus establecimientos en salas de culto. Las casas de juegos cerraban. Incrédulos deístas, universalistas y hasta libertinos empedernidos, algunos de los cuales no habían entrado en algún lugar de culto por años, se corregían. Las diversas denominaciones establecían reuniones de oración en diferentes barrios, y los hombres de negocios se reunían al mediodía para orar y cantar. No se notaba excitación extravagante, sino que una solemnidad casi total ocupaba la mente de la gente. La obra de Miller tendía más a convencer el entendimiento y despertar la conciencia que meramente excitar las emociones. En 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que lo autorizaba para predicar. Viajaba y predicaba sin descanso. Durante varios años sufragó él mismo todos sus gastos de su bolsillo, y ni aún más tarde se le costearon nunca por completo los gastos de viaje a los puntos donde se lo invitaba, de modo que, lejos de reportarle provecho pecuniario, sus labores públicas constituían un pesado gravamen para su fortuna particular, que fue menguando durante ese periodo de su vida. En 1833, 2 años después que Miller comenzara a presentar en público las evidencias de la pronta venida de Cristo, apareció la última de las señales prometidas por el Salvador como precursoras de su segunda venida. Jesús había dicho: «Las estrellas caerán del cielo». Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis: «Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento». Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más extenso y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues, sobre todo Estados Unidos, el firmamento entero estuvo entonces, durante horas seguidas, en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la Tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. Todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo descrito en el diario del profesor Silliman fue visto por toda la América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por la lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubieran reunido en un punto cerca del cénit, y que fuesen lanzadas simultáneamente desde allí, con la velocidad de un rayo, en todas las direcciones del horizonte. Con rapidez seguíanse por miles unas tras otras, como si hubiesen sido creadas para la ocasión. En el Journal of Commerce de Nueva York, el 14 de noviembre de 1833, se publicó un largo artículo referente a este fenómeno maravilloso, y en el que se leía la siguiente declaración: «Supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años, un profeta lo predijo con toda exactitud, si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, en el único sentido en el cual es posible que sea literalmente verdadero. Así, se desplegó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había expresado a sus discípulos: «Cuando viereis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas». Después de estas señales, Juan contempló, como gran acontecimiento inmediato, que el cielo desaparecía como un libro cuando es enrollado, mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus lugares y los impíos, aterrorizados, trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un tipo pavoroso, un precursor infalible, una señal misericordiosa de ese día grande y terrible. Así, fue dirigida la atención de la gente hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso de la advertencia del segundo advenimiento. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.